Foi. Boa tarde, pessoal. Aqui estamos em mais um Democracia em Rede, um programa que é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e mais de 50 veículos de comunicação alternativa e popular. O Democracia em Rede é transmitido da Casa da Democracia, que fica ao lado da Vigília Lula Livre, onde os movimentos populares estão lutando pela libertação do ex-presidente Lula, que está aí como preso político na Superintendência da Polícia Federal. Hoje estamos aqui com o Juan Grabois. Ele é coordenador do Encontro dos Movimentos Sociais com o Papa Francisco, também é consultor para assuntos de paz e justiça. Hoje nós vamos fazer aqui um programa um pouco em português, um pouco em espanhol aqui, afinal nosso programa não tem fronteiras, o nosso espírito é latino-americano e o Democracia em Rede sempre conta justamente aqui com as lideranças, com as figuras que estão visitando e participando da vigília. Boa noite, Juan. Buenas noches, compañero, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Obrigado pela participação aqui. E vou começar perguntando: ¿has intentado visitar al presidente no Sepulcro con la justificativa de que no eres un liderazgo religioso? Y me gustaría que tú hablaras un poquito de esto para empezar, y que también me pareció que te has sorprendido del punto de vista de la democracia, ¿no? Pô, mas si estamos en una democracia, ¿cómo te han impedido de visitar al presidente? Que pudieras empezar por eso. Bueno, la verdad es que fue una sorpresa muy triste, muy infeliz y que además causa mucha impotencia porque yo soy abogado también, ¿no? Y lo que me tocó vivir hoy en la Superintendencia de la Policía Federal es una manifestación clara del deterioro de la democracia en Brasil, que es de alguna manera parte de un proceso que sucede en toda América Latina, ¿no? Una ofensiva neoliberal muy fuerte, que a diferencia de lo que sucedió en la década del 70, en vez de hacer a través de las armas de los militares, es a través de esta alianza entre el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación, que tiene como objetivo capturar, secuestrar la democracia de los métodos institucionales, que nunca fueron perfectos, que nunca permitieron la participación protagónica de las mayorías populares, pero que ahora, en vez de ampliarse y democratizarse, se van restringiendo cada vez más, y esta negativa totalmente arbitraria a permitir una visita que estaba pactada de antemano, yo vengo de muy lejos a realizarla, y como producto de una decisión política, la verdad que creo que habla de este deterioro que sufre la democracia latinoamericana. Tá aí o Juan Grabois, né, gente, falando justamente dessa deterioração que ele viu na nossa democracia ao tentar visitar o presidente Lula e ter a sua visita rechaçada, impossibilitado, coisa que já aconteceu em alguns outros momentos nesses episódios da vigília, né? Mas, Juan, você utilizou uma imagem muito forte, ainda nessa crítica ao atual momento do Brasil, comparando ao Plano Condor da década de 70, né? Você poderia falar um pouco mais disso? Quer dizer, hoje a gente está vivendo limitações à democracia, mas de outro tipo, né? Bueno, tal vez los compañeros, las compañeras más jóvenes no lo sepan, pero en la década del 70 existió un plan coordinado en toda América Latina de represión a los movimientos populares. Ese plan se denominó el Plan Cóndor y estaba coordinado desde la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Ese plan abarcó Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Perú y Paraguay en menor medida. Y lo que vivimos hoy es una versión 2.0 del Plan Cóndor, con otros métodos, pero igualmente coordinada. No es una casualidad que tanto en la Argentina como en Ecuador, para dar dos ejemplos que conozco de cerca, suceda exactamente lo mismo que aquí en Brasil. Es decir, la proscripción de los dirigentes mayoritarios, más populares, con mayor acceso al voto, para impedir que participen en elecciones, y la utilización, insisto,
de estos dos brazos del poder real, que son la casta judicial y la casta mediática, al servicio de los sectores financieros y los sectores de poder en nuestra América. Ao mesmo tempo, Juan, que a gente vive esse avanço da direita no nosso continente, há também essa questão de a figura do Papa Francisco hoje ser uma das principais referências da esquerda e também de uma mensagem de fraternidade, de comunhão, ou seja, de uma outra mensagem, né? Você que vem também dos movimentos sociais e tem feito essa ponte com os movimentos, como você vê a importância dessa figura do Papa Francisco nesse momento tão difícil para o continente? Como dijiste, yo desde muy chico tengo una militancia en los movimientos sociales. Nunca tuve una militancia eclesial, ¿no? En las pastorales ni en Cáritas. No vengo de esa experiencia. Y encontrarnos en el camino con Francisco fue una gran inspiración para nosotros. Encontrar a alguien que diga que los pobres no solamente sufren la injusticia, sino que se organizan y luchan contra ella, y que en sus manos, en las manos de los trabajadores, de los más humildes, no solamente está el futuro de los de abajo, sino el de toda la humanidad. Para nosotros fue una gran inspiración. Y yo creo que se trata de evitar las diferencias secundarias, las contradicciones secundarias, y tratar de reconstruir un nuevo humanismo que ponga a la mujer, al hombre, a la naturaleza en el centro, y que saque el gobierno del dinero, que es en definitiva la causa estructural de todas las cosas que estamos sufriendo en el plano político. Porque hay que decirlo, nuestra América hace 5 años, vamos a decir, no era el paraíso, faltaban muchas cosas. Los gobiernos populares tuvieron muchos déficits. La corrupción es un fenómeno real. Es un fenómeno real que hay que combatir, y para combatirlo hay que reconocer que existió. Pero lo que demuestra esta ofensiva de una derecha que es distinta a la derecha anterior, es una derecha posmoderna que no quiere conservar otra cosa que sus propios privilegios, ha utilizado, ha manipulado una lucha noble, como la lucha contra la corrupción, que es una lucha noble que hay que darla, la ha manipulado para beneficiar la peor de las corrupciones, que es aquella que priva a los más pobres del pan. ¿Y qué es lo que estamos viendo que sucede con estas políticas de ajuste, con estas políticas antipopulares, con estas políticas represivas y persecutorias que recorren como un cóndor toda nuestra América? Juan, há uma preocupação do Papa Francisco, que deu alguns sinais recentes disso, com a situação da prisão do presidente Lula e mesmo com essa situação que a gente está conversando da América Latina. Houve uma crítica recente ao papel da mídia em golpes, agora o próprio envio, né, do Rosário agora para o presidente Lula. Você sente, por esses sinais, que o Papa Francisco está preocupado com essa situação? Yo creo que sí, creo que él siempre se expresa por sí mismo, ¿no? El Papa Francisco no tiene voceros, él habla por sí mismo, y él recientemente en una misa en el Vaticano, creo que fue el 18 de mayo, el 17 de mayo, hizo una descripción popular y sintética sobre lo que es un golpe blando, ¿no? La idea del golpe blando, no sé cómo se dice en portugués. Un golpe brando? Un golpe brando. Por otros medios, né? Claro. Que não militar, duro. Exactamente. Né? Sim. Y él dijo textualmente, primero los medios difaman a una persona, a un grupo, lo difaman, mienten, lo calumnian, inventan cosas, para que luego venga el Poder Judicial y lo meta preso, y así se produce el golpe de Estado. Y lo que vemos acá desde mi punto de vista es un golpe de Estado preventivo, un golpe de Estado cautelar, un golpe de Estado que anticipa una situación que iba a ocurrir, que era la victoria electoral de Lula, y para garantizar las ganancias de las grandes empresas, para garantizar la influencia del imperio en nuestra región, cualquier liderazgo que exprese
aunque sea de manera moderada, una perspectiva popular, una perspectiva de defensa del patrimonio nacional y latinoamericano, cualquier liderazgo de esa naturaleza es una amenaza para los intereses globales de las finanzas y del poder económico. No se acepta siquiera un proyecto de desarrollo, de desenvolvimiento, como decimos, ¿no? No se acepta un proyecto de desarrollo, no se acepta la redistribución de la riqueza, no se acepta la integración latinoamericana, no se acepta el ejercicio soberano de un Estado sobre sus propios recursos naturales, ese es un tema clave. No se acepta la defensa, por ejemplo, del acuífero guaraní. No se acepta que la renta de los nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos, tanto en Brasil como Argentina, sean administrados por el Estado en favor de la población. No se acepta la reforma agraria, entonces las alianzas con las oligarquías locales para garantizar la exportación de commodities a precios viles. No se acepta el control del comercio exterior. No se acepta nada que constituya un límite a la ambición desmedida del capital. Y en ese sentido están estas dos estrategias, ¿no? Por un lado, la que describimos antes, la estrategia del golpe blando, y por otro lado, la estrategia de la fragmentación y la división entre nuestros pueblos, en Brasil, en la Argentina, en Ecuador, en Bolivia, etc. Y también entre nuestros países, que solamente pueden desarrollarse verdaderamente si logran una unidad continental, que fue, yo creo, el principal legado de Lula cuando en el 2005 lideró la resistencia contra el área de libre comercio de las Américas. Y creo que ese gran pecado de haberle dicho no al ALCA foi sua condena. Muito bem lembrado. Rua, como você colocou aqui pra gente, a sua experiência vem de movimentos sociais urbanos, dos trabalhadores, e nisso você teve aí essa possibilidade, esse encontro aí com a liderança também do Papa, né? Se a gente pegar vários momentos da nossa América Latina, a presença da militância, né, da teologia da libertação nos anos 70, da militância ligada à igreja de base, sempre foi muito importante. Talvez na década de 90 isso ficou um pouco mais fragmentado, e o Papa vem com uma mensagem de organização, com uma mensagem de libertação do povo. Isso pode produzir um resultado no continente em termos de mobilização desses grupos de base? Como que você tem sentido isso? Yo creo que nosotros tenemos que recordar que en las propias guerras de independencia de todo nuestro continente hubo hombres y mujeres de la iglesia, hombres de fe que lucharon junto a los pueblos originarios, que lucharon junto a los patriotas, como también hubo aquellos que, aliándose con los poderes de turno, fueron cómplices de las dictaduras, de las masacres. Existieron las dos realidades dentro del pueblo cristiano y dentro de la propia iglesia. Por eso yo personalmente creo que el mensaje del Papa Francisco, desde luego, tiene un componente espiritual y religioso, pero tiene un componente político y social en el que todos los hombres y mujeres de buena voluntad nos podemos ver reflejados. En primer lugar, una crítica estructural al capitalismo financiero. Esto es significativo porque, en términos conceptuales, el discurso del Papa Francisco está bastante a la izquierda de los discursos de los propios dirigentes de izquierda. El Papa Francisco cuestiona el sistema de raíz. Radicalidade, né? Sentido da raiz. Exactamente, hay una radicalidad en ese planteo. Y habla de que este sistema excluye y mata, ¿no? Que es un sistema asesino, y nos convoca a ser parte de la construcción de una alternativa que supere el capitalismo. Y yo creo que nosotros no tenemos que perder nunca esa perspectiva. El camino puede ser largo, puede tener sus momentos, pero tiene que haber una perspectiva de superación de este sistema. Dentro de este sistema la democracia se va a seguir deteriorando, las desigualdades se van a seguir produciendo, la exclusión se va a profundizar, y todo eso va a traer sus consecuencias de xenofobia, de autoritarismo, de agresividad, de violencia, de muerte.
Pero en segundo lugar también un arraigo con la realidad de aquí y ahora. No solamente con los sueños de un futuro, sino con las luchas del presente. Y por eso esas consignas de tierra, techo y trabajo, ¿no? Cuando hablamos de tierra, hablamos de los sin tierra. Cuando hablamos de techo, hablamos de los sin techo. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de aquellos que no tienen en calidad o cantidad suficiente um trabalho digno. Que foi a mensagem, né, de nenhum trabalhador sem moradia, sem trabalho e aí sem terra, né? Exactamente. Resumo, vamos dizer assim, né? Ese resumen, que es una denuncia, también es una propuesta. Entonces hablamos de una reforma urbana integral y popular, de una reforma agraria integral y popular, y de una reforma de la estructura laboral para poder integrar a los trabajadores de la llamada economía informal, los catadores, los ambulantes, y ese 30, 40, 50% de la clase trabajadora de muchos países que está fuera de todos los derechos. Ese programa de reformas, que está en el corazón del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, es a su vez un llamado a la política. Cuando digo la política no me refiero solamente a la política institucional, sino a la política en el sentido amplio del término, en tratar de hacer posible lo necesario y transformar la vida. Y allí también en el último encuentro, Francisco nos planteaba a los movimientos sociales un consejo que es no dejarse encorsetar, no dejarse que solamente estemos mirando nuestros problemas de lo inmediato, de hoy, de la vivienda que necesitamos hoy, de la tierra que necesitamos hoy, sino también tener una perspectiva más amplia. Y esa perspectiva más amplia incluye entender que en este momento hay una contradicción en Brasil que se encarna en la prisión de Lula. La contradicción principal en Brasil, en mi opinión, se encarna en la prisión de Lula y que tiene que ver con una democracia social o una dictadura encubierta. Que é fato de impacto na nossa política aqui nacional, mas que impacta todo o continente e preocupa outras lideranças do resto do mundo, né? Bueno, nosotros en Argentina, por lo menos ya hablando un poco más de nuestra coyuntura, claro, estamos convencidos que lo que suceda en Brasil va a determinar la orientación de la política en Latinoamérica. Y por eso hay un compromiso muy grande de todos los sectores del campo nacional, popular, latinoamericano para tender una mano y ayudar en todo lo que podamos a que las fuerzas populares de Brasil puedan lograr la libertad de Lula y puedan lograr torcer el rumbo triste que se les ha impuesto en los últimos años. Interessante, né, Juan? Já que você tocou nesse assunto, a gente está vivendo no nosso continente os golpes que a gente já acompanhou em 2009 em Honduras, em 2012 no Paraguai, em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff aqui no Brasil. Agora a gente está a prisão de Lula. Agora a gente está numa situação que 1º de julho teremos eleições no México, que vão ser eleições importantes, né? Mas você falou da Argentina e somos povos irmãos, apesar da mídia sempre colocar o futebol entre nós, né? Mas parece que vocês estão vivendo uma situação de impacto do neoliberalismo produzindo e aprofundando uma crise. E um governo neoliberal que mostra a cara, não como se dá la cara neste sentido, não? Vino com um discurso, que é bueno, pero ahora la gente siente el neoliberalismo fuerte, ¿no? ¿Es un poco por ahí? Eso es absolutamente cierto y los paralelismos son muchos, digamos. Ustedes acá tienen la red O Globo, nosotros tenemos el grupo Clarín y nosotros tenemos un gobierno que ganó las elecciones prometiendo que iba a luchar contra el narcotráfico, que iba a alcanzar la meta de pobreza cero, ¿no? Se robó el lema de Lula, hambre cero, lo convirtió en pobreza cero. Esa era su segunda consigna y la tercera es que iba a unir a los argentinos, que estábamos divididos, ¿no? Bueno, hizo todo lo contrario, el narcotráfico avanza cada vez más, las políticas represivas solo sirven para profundizar la violencia asociada al crimen organizado y todas las cosas que ustedes ya conocen. Los argentinos estamos más divididos que nunca y la pobreza aumenta. Y en este momento volvemos a escuchar algo que creímos que en Argentina no íbamos a volver a escuchar, que es Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para los que empezamos a militar con la rebelión popular del 2001, el 20 de diciembre del 2001, cuando logramos derrotar las políticas del fondo en la calle,
pensamos que nunca más íbamos a volver a ser colonizados por el Fondo Monetario Internacional y sus políticas de ajuste. Y en estos días se firmó un acuerdo que representa hambre, miseria y seguramente represión y muerte para nuestro pueblo. As lutas de 2001 que foram justamente, né, a crise, 5 presidentes derrubados, né, teve toda uma luta social muito forte naquele ano na Argentina, né, Juan? Mas também pegando um pouco o que você trouxe da mensagem do Francisco, essa preocupação dele com o papel dos meios de comunicação nos golpes na América Latina, vocês tiveram um apontamento de uma tentativa de democratização com a lei de meios na Argentina, né? Sempre todo mundo aqui me pergunta, quando a gente tem um convidado do seu país, para só explicar o que foi essa tentativa e se cada vez mais é necessária repensar o marco regulatório das mídias no nosso continente. Bueno, yo creo que es una de las principales luchas democráticas del siglo XXI. Insisto, hablamos de una lucha democrático-burguesa, para decirlo en los términos clásicos. No es una lucha de una revolución socialista, ni comunista, ni islámica. Es una cosa de democratización elemental. Hoy existen monopolios. Monopolios que nos llevan a un nuevo oscurantismo, ¿no? A una nueva inquisición, que esta vez, en vez de estar justificada por la cruz, está justificada por el símbolo del dólar. En la Argentina logramos, a través de un proceso muy importante y democrático, la sanción de una ley que regula los medios audiovisuales, pero la correlación de fuerzas durante la etapa política, el ciclo político anterior, no permitió su plena implementación, no permitió que las radios y televisoras comunitarias alcancen el nivel de audiencia, de desarrollo, de instalación en las grillas del cable que correspondían según la ley. Y cuando sube al gobierno Macri, una de las primeras cosas que hace es derogar por decreto, de manera totalmente antidemocrática, la ley de medios audiovisuales de comunicación. Lo cual a veces nos lleva a pensar que la formalidad democrática solamente sirve para atacar las medidas populares, pero es utilizada la degradación institucional, es utilizada en medios antidemocráticos para garantizar los privilegios de los grupos económicos, muy en particular de los grupos de medios de comunicaciones, que son, insisto, la fuerza de choque del capital e del imperio en nuestra América. Muito bem. A gente aqui na Vigília tem feito, e o Democracia em Rede é um esforço justamente de criar a própria comunicação dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, das organizações. O nosso programa ele é diário, acontece sempre às 2 horas, contando justamente com as lideranças, com os lutadores e lutadoras do povo que estão construindo as lutas e a Vigília Lula Livre. A gente deixa aberto aqui, Simão, né? Estamos hoje aí com vários militantes aí, lutadores e lutadoras acompanhando o nosso programa, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma dúvida. E eu também queria colocar também, Juan, a gente sai um pouco quente, vamos dizer, ali da visita, a tentativa de visita ao presidente Lula, né, da posição da Superintendência da Polícia Federal, mas que mensagem que você deixa aqui para quem está na vigília no dia a dia e o que você pensa em fazer em termos de, enfim, de seguir acompanhando essa questão, de mobilização também internacional, o que para a gente ir fazendo a crítica a essa prisão política do presidente? Bueno, el mensaje para las compañeras, los compañeros que están en la resistencia frente a la detención arbitraria de Lula, solamente decirles que aguanten, que es una causa justa, noble, que vale la pena luchar por ella y que si Lula recupera su libertad no va a ser por los abogados, va a ser por la lucha del pueblo. Esto es así. La presión internacional también ayuda, pero si el pueblo no pelea, triunfa el neoliberalismo. En relación a lo que vamos a intentar aportar nosotros, que tampoco es fácil porque hay intereses contradictorios en todos lados, en la iglesia, en la política, en los sindicatos, ¿no? Pero vamos a intentar construir una comisión de notables para revisar de manera internacional algunos procesos judiciales que son claramente orientados políticamente,
con personas que sean de intachable trayectoria, que puedan dar una opinión independiente, donde haya algún criterio que tenga que ver con el Estado de Derecho y no con el Estado de no derecho que estamos viviendo en América Latina, y poder difundir esta situación en los foros internacionales y que aquellos que se llenan la boca hablando de democracia sepan que se están violando los derechos políticos elementales del pueblo latino-americano. Juan, para quem está nos assistindo aqui, tem dúvidas em relação a esse espaço dos movimentos populares com o Papa Francisco, você poderia contar um pouco em que pé que está hoje, quantas organizações estão envolvidas, como está se dando essa construção? Bueno, el encuentro se inició en el año 2014, tuvimos una primer comisión organizadora en la que participó el compañero João Pedro Stedile de aquí de Brasil, participé yo, participaron compañeros de la India y compañeros de Europa, luego se sumó una compañera de África y realizamos una serie de convocatorias limitadas pero con una representatividad fuerte. En el primero fueron 60 países, ahora hay unos 80 países que tienen representación a través de movimientos que no se plantean como movimientos progresistas o de izquierda, sino como movimientos populares, es decir, de los trabajadores y de los pobres, ¿no? Porque las categorías políticas de un país no son necesariamente las mismas en otro, ¿no? Y hay movimientos de gente que lucha por la vivienda, de gente que lucha por el trabajo, de gente que lucha por la tierra en el campo, y se elaboraron 3 documentos que yo creo que son de una gran potencia política, filosófica, y en ese marco también hubo devoluciones del Papa Francisco en relación a esos documentos. Yo creo que esa primera etapa de los encuentros, de elaboración, fue muy buena, pero que terminó, y que ahora hay una etapa donde hay que intentar utilizar ese material producido para poder desarrollar una estrategia práctica que permita alcanzar algunos de los objetivos sociales que nos hemos fijado en los encuentros. Muito bem, Juan. Da parte aqui dos movimentos da Vigília Lula Livre, do programa, a gente agradece muito a sua humildade, participação, compartilhou aqui com a gente na Vigília. Se tiver mais algum recado, mais alguma mensagem para os movimentos, para o nosso pessoal que está aqui assistindo. Que permita alcanzar algunos de los objetivos sociales que sigan luchando, sobre todo los movimientos, que mantengan su propio perfil, da parte aqui que mantengan su dos movimentos da Vigília Lula Livre, do programa, a gente agradece muito a sua humildade, participação, compartilhou aqui com a gente na Vigília. Se tiver mais algum recado, mais alguma mensagem para pero sin sacar los pies de la realidad concreta de nuestro pueblo, que permita no conformarse, mensajes sociales, que sigan luchando con los gobiernos, sobre todo los movimientos de Lula, como nosotros, que mantengan su propio perfil de Néstor, que mantengan su independencia, no conformarse, que elaboren pensamiento propio, pero tampoco permitir siempre busquen esta idea de que todo es igual, más allá de lo que llene de desesperanza a nuestro pueblo, porque no es igual, pero sin sacar los pies, enfrentar la ofensiva neoliberal y construir la alternativa. No conformarse, mensajes sociales, que sigan conformarse con los gobiernos, sobre todo los movimientos, coordenador dos encontros entre o Papa Francisco e os movimentos populares envolvendo mais de 80 países, elaboren pensamiento propio, pero tampoco permitir participou da segunda-feira, compartilhou a ideia religiosa, se não conseguiu, fizemos aqui uma mensagem, pueblo, porque não é democracia enfrentar a ofensiva neoliberal e construir a alternativa. Amanhã a gente está de volta, às 2 horas, Juan Grabois, esquema com a gente, coordenador dos encontros entre o Papa Francisco e os movimentos populares envolvendo mais de 80 países, elaboren pensamiento propio, pero tampoco permitir, mas querem nos separar, e nós, ao contrário, queremos cada vez mais a unidade latino-americana. Obrigado e até amanhã.